Hola. Estimados amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para la Fundación Telefónica y el Patronato Peruano de Rehabilitación es realmente una maravillosa oportunidad el poder tener la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como los profesionales y expertos que en esta oportunidad compartirán conocimientos e intercambiarán experiencias con cada uno de los asistentes. Estamos muy agradecidos por su presencia y confiamos que esta será una muy buena oportunidad para conocer un poco más el tema que nos convoca. Queremos, en principio, saludar la presencia del Dr. Jaime Allen, del Patronato Peruano de Rehabilitación, como también de todas aquellas autoridades que en esta ocasión nos están acompañando. Las palabras de saludo, en principio, del Dr. Jaime Allen Ayca, del Patronato Peruano de Rehabilitación. Buenas tardes a todos ustedes. El Patronato Peruano de Rehabilitación, entidad sin fines de lucro, creada en el año 1959, por el concurso de una serie de personalidades, entre ellas el doctor Pedro Angulo Pinto, y es miembro de la Inclusión Internacional. Dar la bienvenida a todos los participantes y sobre todo a los distinguidos conferenciantes, tanto internacionales como nacionales, quienes van a tratar sobre el foro de inclusión, vida independiente y discapacidad. El patronato, cuyo entidad, como repito, de gran trayectoria, sin fines de lucro, cuyo presidente es el doctor Pedro Angulo Pinto, no ha podido estar presente porque está delicado de salud. Entonces me he encargado de darle la bienvenida a todos ustedes y saludar. De más está decir sobre la trayectoria del doctor Pedro Angulo Pinto y todo un concurso de personalidades que dieron origen al patronato, en el cual se han desprendido una serie de entidades, ¿no?, que ahora tratan el problema de la discapacidad, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el cual me digno en trabajar, el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, y una serie de entidades que han tratado el tema de la discapacidad desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la educación, la salud, la inclusión laboral, etc. El problema de la discapacidad en el Perú es un problema álgido. Sabemos muy bien que afecta a un gran sector de la población. Aproximadamente el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad importante que afecta en una u otra forma su vida laboral, su vida escolar, su vida en relación. Pero justamente nosotros creemos que poniendo un granito de arena desde nuestros sectores, ya sea salud, educación, las entidades que trabajan en la inclusión social, podemos hacer algo para este problema. En los últimos años ha habido muchos avances, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos en diferentes campos, pero siempre falta. Siempre vemos que faltan los aspectos, por ejemplo, las leyes se dan en forma declarativa, pero faltan reglamentarlas. Si no se reglamentan, lógicamente no se van a poder poner en acción ejecutar. También en el campo de la salud,
Se ha dado un paso importante al fortalecer el sistema de salud por intermedio del Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene una nueva sede mucho más equipada, más grande, con una infraestructura moderna como es el Instituto Nacional. En el campo de la educación también ha habido muchos avances, gracias a los esfuerzos denodados de la licenciada Clemencia Vallejos. Podemos ver que se ha ido avanzando en la inclusión escolar de las personas afectadas. Vaya este foro, pues, para poder seguir poniendo un granito de arena para poder empujar este tema, este problema, el cual debemos orientarlo para que más peruanos tengan más derechos, tengan derechos a una vida digna, a una mayor atención, a mayores oportunidades en su vida. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jaime Alenayca, del Patronato Peruano de Rehabilitación. Y como bien lo ha dicho, estamos en una nueva era. Felizmente la tecnología nos está apoyando y está permitiendo que las capacidades y los talentos sobresalgan. Es decir, entonces tenemos muchos y muy buenos ejemplos de personas talentosas que están demostrándonos que sí se puede. A continuación, las palabras de saludo y bienvenida también de la magíster Arlet Fernández, jefe del proyecto Aulas Fundación Telefónica en Hospitales y especialista en discapacidad. Le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí no solamente es un honor, sino un gusto ver tantas caras conocidas. Somos ya como una familia desde Educarred, desde la Fundación Telefónica, que año tras año buscamos innovar, buscamos aprender de manera conjunta, compartir, contagiarnos y enamorarnos cada vez más de este tema de discapacidad, en algunos momentos de la parte educativa, desde los más pequeños, y ahora ya estamos entrando y siguiendo el camino hacia la parte de la vida independiente y adulta. Y estoy muy contenta de tenerlos a ustedes, los amigos que los acompañan, y también a los maravillosos especialistas, los ponentes, a Luis Miguel, a Jaime, a Ana María, a Leda, que también me da mucho gusto ver a mi profesora de la universidad aquí, a Clemencia, al doctor, compañeras de la universidad también, que hacen posible que no solamente tengamos espacios para poder mostrar a Tere, encima que es también presidente de la Mesa de Diálogo y Acción Conjunta por la Educación Inclusiva, que entonces tenemos estos espacios para compartir, para aprender, pero sobre todo para que podamos mostrar, que es lo que también queremos ver, qué estamos haciendo, qué buenas experiencias ya hay en nuestro país y qué podemos seguir aprendiendo y aportando desde otros ejemplos que vamos a tener esta oportunidad en la tarde de escuchar desde Colombia, que ya están nuestros amigos esperándonos. Simplemente una felicitación, un fuerte saludo a todos y que sea esta tarde muy provechosa de compartir, de aprender, y me encantaría también en el receso, junto con el cafecito y los dulcecitos, que podamos hacer estas redes, escucharnos entre nosotros, hacer cada vez más una comunidad en donde nos vamos pasando la voz y vamos ampliando nuestros conocimientos y nuestro entusiasmo por el tema de la discapacidad a todo nivel, con el panorama completo. Muchísimas gracias. Gracias también, y corresponde ahora pasar a la conferencia virtual, la presentación del Informe Mundial de Inclusión Internacional sobre el derecho a decidir de las personas con discapacidad intelectual, independiente pero no solo. Para ello contamos con la participación de la conferencista virtual María Covadonga, especialista en asistencia, formación y empleo de personas con discapacidad, con diplomado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Cooperación Internacional. Ha sido fundadora de la Asociación Artes Sin Barreras. Actualmente se desempeña como consultora de inclusión internacional en políticas públicas de discapacidad para Eurosocial en el programa Europa-América. Es representante de Colombia en el Comité de Revisión de la primera versión en castellano de la clasificación internacional. Presentamos entonces a María Covadonga Fentanes,
quien desde Colombia ya nos está saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Y muchas gracias por tus aportes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, especialmente al patronato que ha tenido la gentileza dentro de este foro organizado en alianza con otras entidades y también con Telefónica, de invitarme a participar esta tarde con ustedes y poder compartir algunas opiniones y algunos conceptos de actualización sobre lo que está sucediendo en el sector de la discapacidad a nivel mundial y de forma concreta poder presentarles en la tarde de hoy la última publicación que ha hecho Inclusión Internacional sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual en el mundo, concretamente en relación a sus posibilidades de ejercer o no ejercer el derecho a la toma de decisiones. Este va a ser nuestro tema durante esta tarde, pero quisiera iniciar por presentarles lo que es, de una forma muy breve, lo que es Inclusión Internacional. Inclusión Internacional es una federación mundial de organizaciones basadas en la familia que promueven la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual en el mundo. Inclusión Internacional tiene en este momento 115 organizaciones de familias y personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el mundo que hacen parte de su gran red institucional con el objetivo de promocionar los derechos humanos de las personas con discapacidad, esencialmente intelectual, pero también de todas las personas con discapacidad. Es una labor en la que llevan más de 40 años. Además, representa la voz de estas organizaciones de base familiar y de los grupos de autogestores a lo largo de todo el mundo, en aquellos escenarios en los que el acceso directo tanto de las personas con discapacidad como de sus familias no ha sido fácil o ha sido en muchos casos incluso excluido. De forma especial, Inclusión Internacional ha tomado parte hace parte por sí de organizaciones de nivel intelectual como UNESCO, como ECOSOC, como Naciones Unidas, y en este papel ha sido fundamental en la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ustedes saben que fue, después de un larguísimo debate, fue aprobada en diciembre del 2006 en el seno de las Naciones Unidas y posteriormente entró en vigencia en el año 2007, siendo ratificada paulatinamente por diferentes países que ya en este momento suman más de 120 países del mundo. La Convención tiene varias, aunque no es el tema de hoy, pero no podría pasarlo por encima porque si no tampoco podríamos entender la gran repercusión que a su articulado se le da. Tiene varios puntos que la hacen diferente de otras normas. ¿Cuáles son estos? Uno, que por primera vez es una norma de obligado cumplimiento para los países que la ratifican. Naciones Unidas, desde el año 1948, viene desempeñando una gran labor en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, pero hasta ahora lo venía haciendo a través de normas, acuerdos o resoluciones que eran tenían simplemente un valor de recomendación a los países o de orientación de las políticas de discapacidad. Sin embargo, la Convención, por primera vez,
tiene el mismo nivel que los tratados y por lo tanto se incorpora dentro de la legislación o de los cuadros legislativos de la normativa de los países como una norma de carácter obligatorio una vez que es ratificada. Pero además esta no fue la única especialidad que tiene la Convención, sino que también por primera vez la sociedad civil participó o fue invitada a participar activamente en la elaboración del contenido de esta norma. La voz que defendió y hizo propuestas en nombre de las personas con discapacidad intelectual y sus familias fue especialmente la voz de Inclusión Internacional. ¿Qué áreas prioritarias trata Inclusión Internacional? ¿Qué es lo más importante para ella? Para Inclusión Internacional lo que busca es que las familias estén fortalecidas y apoyadas en el desarrollo de su rol, pues consideramos que la familia suele ser el principal y a veces el único apoyo con el que las personas con discapacidad intelectual cuentan. Otro principio esencial del funcionamiento y digamos de la filosofía de Inclusión Internacional es la defensa y promoción de la educación inclusiva. Considera irrenunciable el pensar y defender que los estudiantes con discapacidad intelectual tienen derecho a ser incluidos en la escuela regular y estudiar junto con compañeros de su misma edad, pero no con la antigua visión de la integración, de forma que estos muchachos tuvieran que adaptarse a la escuela, sino que recibiendo de la escuela los apoyos y las transformaciones y acondicionamientos que las necesidades específicas de cada uno de ellos conozcan. Defiende también Inclusión Internacional la vida en comunidad para las personas con discapacidad y el acceso a la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Y en el 2012 se hizo una gran campaña que finalizó en el informe sobre el derecho a vivir y a ser incluido en la comunidad, que es el que está previsto en el artículo 19. Precisamente en la elaboración de todos estos informes, pero más que nada en el derecho a vivir y a ser incluido en la comunidad, nos dimos cuenta desde Inclusión Internacional que lo que más se reclamaba desde los autogestores, desde las personas con discapacidad, desde las familias, era el derecho a tener una voz propia, el derecho a ser escuchados, el derecho a que su voluntad fuera reconocida, porque todos los sectores decían que sin que la voz de la persona con discapacidad intelectual sea escuchada y su voluntad y sus opiniones y sus deseos, sus sueños y expectativas sean tenidas en cuenta por su entorno, por los gobiernos y por la ley, ningún otro derecho puede ser considerado. Esto nos llevó a empezar una campaña relacionada con el artículo 12 de la Convención. Esta campaña, que es la que hoy nos reúne, que dio como resultado el informe que se produjo este año y que se presentó por primera vez en Latinoamérica, en Bogotá, en el mes de agosto, busca entender los retos del derecho a decidir de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué supone? ¿Cómo lo consideran? ¿Qué quieren? ¿Cómo esperan las personas con discapacidad intelectual y sus familias que este derecho sea reconocido, que pueda ser ejercido, que se implemente en la forma cotidiana de su vida? ¿Qué se busca a través de estos informes? ¿Qué busca Inclusión Internacional al realizar estos informes? Uno, aumentar el conocimiento
acerca de cuál es el impacto que se produce en la vida de las personas con discapacidad y sus familias cuando se le deniega algún tipo de derecho, y especialmente este derecho básico, que es el derecho a decidir sobre su propia vida. También se busca identificar modelos de apoyo que tanto puedan ser implementados o suministrados a las familias, como apoyar a las personas con discapacidad, o bien a las propias organizaciones que tienen que actuar como facilitadores de este derecho. También investigar qué modelos de apoyo se están implementando ya. ¿Realmente existe? ¿Es un sueño desde la Convención? ¿Se está llevando a la práctica? ¿Hemos logrado en estos 7 años de vigencia de la Convención algún avance relacionado con la implementación del derecho a decidir? Y también facilitar a las familias y a los individuos la comprensión de qué son los procesos de toma de decisiones y cómo el contar con una red de apoyos o con unos sistemas de apoyo puede facilitarles la vida y es necesario para que puedan realmente ser reconocida su voluntad y poder construir desde sí mismos su propio modelo de vida. Pero bueno, de pronto estamos hablando mucho sobre lo que queremos con este informe, pero no hemos definido todavía qué es el derecho a decidir. Podría parecer fácil, ¿verdad? ¿Quién no entiende qué es decidir? Todos, de alguna forma, desde el primer momento de cada uno de nuestros días, conscientes o no, estamos tomando decisiones. Uno decide cuando suena el despertador si va a abrir los ojos, o si los va a mantener cerrados, si va a quedarse en la cama, si va a trabajar o no, al colegio o no, qué es lo que quiere, y así cada uno de los pasos que damos diariamente en nuestro actuar es una decisión. Pero este concepto, que es práctico y que creo que llega de alguna forma a la mayoría de nosotros, cuando se vuelve en un concepto jurídico, tiene una determinación y una denominación propia, que es la de capacidad legal. Con esto estamos designando la posibilidad de tomar decisiones que sean reconocidas por la sociedad y sostenidas por la justicia. La capacidad legal, o sea, este reconocimiento de nuestra voz de una forma pública, de manera que podamos construir actos válidos ante la ley, se regula en todos los países a través de disposiciones legales de carácter general que determinan el tipo de decisiones que puede tomar o no una persona. Pero curiosamente, esta normativa, que se supone que se implementa en cada país para agilitar y facilitar la construcción de nuestra vida a través de los actos públicos y en el ámbito público a través de reconocimiento jurídico, se ha utilizado muchísimas veces y en la mayoría de las oportunidades para bloquear a las personas con discapacidad, para negarles precisamente esa voz que estaban necesitando y que estaban pidiendo. Para nadie es un secreto, y creo que mucho menos para los que estamos esta tarde reunidos acá, que tradicionalmente la persona con discapacidad, tanto muchas veces física como sensorial, como intelectual, pero especialmente aquellas personas que tienen la presencia en su vida de una discapacidad intelectual o mental, han sido excluidas de la construcción de su propio modelo de vida. Normalmente ha habido una denegación histórica y sistémica del derecho a tomar decisiones que experimentan las personas con discapacidad intelectual. Y esto no es más que un reflejo del prejuicio social y habla
sobre todo de la incapacidad de las propias comunidades de comprender y respetar la condición de una persona. Esta denegación que ha trascendido de la norma jurídica a la práctica y de la práctica a la norma jurídica, viene desde resonancias culturales muy profundas. El miedo a la diferencia, el miedo a lo que desconocemos, el no querer reconocer en aquel que no es igual a nosotros esa igualdad de ser humano que es básica en la filosofía. A las personas con discapacidad intelectual se les ha venido negando la oportunidad de tomar decisiones, sobre todo por dos motivos. Una, como hablábamos en este caso, por ideas preconcebidas, por mitos, por prejuicios sobre su capacidad. Si no hacían las cosas como nosotros, si no hablaban como los que con un estándar nos autodenominábamos de pronto normales en muchos casos, y yo pienso que no hay normalidad, todos tenemos el gran valor de la diversidad, pero desde estos mitos y prejuicios y desde las barreras comunicacionales con el diferente, nacía esa exclusión, y con la exclusión el desconocimiento de la otra. Pero también hay otro factor que ha sido esencial y que de todas formas está íntimamente relacionado con el que veníamos hablando, y es que la persona y la familia de la persona con discapacidad se ha visto excluida muchas veces de la misma comunidad, de las redes sociales que debían ampararlo y apoyar. Ha sido por diversidad de prejuicios. Si miramos la historia del mundo, vemos como la discapacidad ha sido en unos momentos asociada con pecados originales, con faltas familiares, con castigos divinos, otras veces con el reconocimiento de capacidades extrasensoriales o míticas que también alejaban a la persona, pero de una forma o de otra, tanto la persona con discapacidad intelectual como sus familias se han visto en la mayoría de los casos excluidos del acontecer cotidiano de la comunidad. Y este modo en que una sociedad reconoce o niega la condición de la persona o la humanidad de una persona con discapacidad intelectual se refleja normalmente en el modo en que la ley trata el tema de la toma de decisiones. Por eso, para Inclusión Internacional, que ya desde hace incluso años, muchos años antes de que se aprobara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, había identificado en el intercambio entre sus organizaciones miembros que la autodeterminación era uno de los principios fundamentales que debían de orientarla en su labor de defensa. Y considerando el término autodeterminación no como, y eso lo dice el nombre del informe que tenemos ahora, no como un aislamiento de la persona que lo lleva solo a hacer lo que es su voluntad. No. Si ustedes ven, en el informe del que estamos tratando hoy, se dice independiente, pero no solo. Es autodeterminación para nosotros, está entendido desde el derecho que todas las personas deben tener a ostentar el control de las decisiones que afectan su vida. Nuestra identidad y las decisiones que tomamos sobre nuestra vida están íntimamente unidas y se ven forjadas también por las relaciones que entablamos con el mundo que nos rodea. Una autonomía real, auténtica, que nos permita a nosotros construir nuestra propia vida, no tendría sentido si no está integrada en una inclusión plena en la comunidad. La integración social es crucial para hacer realidad la posibilidad de decidir sobre los propios asuntos. Por eso, cuando en el 2006 se aprueba y promulga el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto empieza a plasmarse en una realidad
y se produce un cambio actual, un cambio no solo actual, sino un cambio real, profundo, integral de los paradigmas que venían existiendo sobre la capacidad de las personas con discapacidad intelectual para tomar decisiones que afectaran a su propia vida, desde lo ordinario a lo extraordinario. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 dice esencialmente que todos los gobiernos que ratifiquen la Convención están obligados a reconocer capacidad jurídica, incluyendo la capacidad de obrar, a todas las personas con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, pero especialmente a las personas con discapacidad intelectual. Dice también, y eso es el gran cambio, el motor que va a facilitar que realmente este derecho sea el eje sobre el cual gira el cumplimiento de todos los otros derechos, es que el artículo no se olvida de decir que hay realmente personas que necesitan un apoyo para poder ejercer este derecho, que además de tenerlo, este derecho debe ser ejercido e implementado, y que para eso los Estados deben de construir los sistemas de apoyo que puedan dar a cada una de las personas la satisfacción a sus necesidades y requerimientos para que realmente puedan manifestar y hacer reconocer su propia voluntad. Esto ha sido un cambio total y absoluto. El compromiso que Inclusión Internacional ha tenido desde el momento en que se reconoció y se promulgó la Convención con la defensa de cada uno de los artículos, más esta necesidad de que se implementen de verdad los derechos que están reconocidos dentro de la Convención, y además también la necesidad de generar conciencia en los diferentes sectores, tanto públicos como privados, en las familias, en las instituciones y en las propias personas, sobre la importancia del derecho a decidir, sobre la importancia del reconocimiento de la capacidad jurídica para las personas, es lo que hace 2 años llevó a Inclusión Internacional a iniciar una campaña sobre el derecho a decidir. En Perú, ustedes han conocido directamente una parte de cómo llevamos a cabo esta campaña, y han sido actores y participantes y han ayudado a construir a través de los talleres que tanto el patronato como la asociación de familias con miembros con síndrome de Down han ayudado a realizar unos talleres cuyos resultados están incorporados también en este informe, que ha nacido de la campaña que lleva adelante Inclusión Internacional. ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿Quién ha participado? ¿Quién dice que los datos que están en este informe, que hoy les estoy presentando de una forma somera, pero que aspiro a que ustedes mismos lean y analicen, pues está disponible en la página institucional de Inclusión Internacional? Entonces, ¿quién ha aportado su conocimiento y cómo? Bueno, pues hemos hecho talleres con los jóvenes y con los adultos con discapacidad intelectual. Se han hecho talleres con las familias que tienen miembros con discapacidad intelectual en el sentido más amplio. Han participado padres, tíos, hermanos, todos aquellos, incluso unos lazos que van más allá del puro lazo consanguíneo. Se han hecho debates a nivel de los países, se han hecho encuestas por país, se han pedido a las organizaciones y a las personas que nos escribieran
a inclusión internacional y que nos permitieran conocer su experiencia de vida y su opinión sobre estas situaciones. Más de 600 personas han participado en estos talleres. Todas las instituciones, o la gran mayoría de las instituciones, de las 115 instituciones que tiene inclusión internacional afiliadas, han tomado parte, pero se han invitado también a muchos otros. Han participado autogestores, familiares, promotores de los derechos de las personas con discapacidad, profesionales, en general, personas de más de 40 países de todo el mundo han colaborado en este informe mundial que estamos presentando y que contiene el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual y también sobre y el de las familias sobre lo que es el derecho a decidir. En este informe, cuando lo lean, van a ver que se ofrece una visión y unas guías claras para que este derecho a decidir se pueda concretar realmente en realidades nuevas y aportantes y en oportunidades y en opciones para que las personas con discapacidad y sus familias mejoren no solo su calidad de vida, lo que queremos es mucho más. Lo que queremos es que se incluyan totalmente en todas las sociedades y disfruten la totalidad, se les garantice y puedan hacerlo, el disfrute de la totalidad de sus derechos como seres humanos, de sus derechos ciudadanos y de las garantías y oportunidades de las que tienen sus pares en la sociedad. Es verdad que para que las personas con discapacidad intelectual ejerzan este derecho fundamental, también vamos a ver en el informe que se reconoce que hay que hacer muchos cambios, muchísimos cambios. Cambios que empiezan desde las propias personas, desde los que tenemos y los que no tenemos alguna discapacidad. Es un cambio que transforma nuestros imaginarios, es un cambio en nuestra actitud. Hay que hacer transformaciones en la forma en que los gobiernos y las comunidades brindan apoyos a las personas con discapacidad, generan oportunidades. Habrá que hacer reformas legislativas, transformar las políticas públicas y también desarrollar un reconocimiento en toda la legislación, en los marcos normativos, pero también en la propia realidad social, para que haya un reconocimiento y se construyan procesos que faciliten la toma de las decisiones por las personas con discapacidad y para que estas personas cuenten con los apoyos necesarios. Porque algo que también advierte el mismo artículo 12 y que surge en el contexto de la elaboración del informe es que si simplemente en este momento los gobiernos del mundo decidieran reconocer a través de su sistema judicial la capacidad jurídica de las personas, pero no establecieran los apoyos para facilitar que estas personas puedan ejercitar su derecho en atención a los requerimientos de cada uno, realmente no estaríamos dando a la persona la oportunidad de hacer escuchar su voz y de transformar su mundo. Porque realmente simplemente le diríamos que tiene un derecho, pero no las herramientas para que pueda implementar ese derecho y que resultan totalmente fundamentales. ¿Cuál es otro de los grandes temas que ustedes van a ver dentro del contenido del informe? Y uno de los temas que todavía hoy suscita muchísimas inquietudes en las familias, en las personas y en la sociedad en general. Cuando hablamos del derecho a decidir y de su implementación, estamos hablando de que debe de dejar de ser sustituida la decisión o la voluntad de las personas y tenemos que pasar a apoyar su toma de decisiones.
la mayoría de la gente dice, pero ¿eso qué quiere decir? Total, si yo a la persona, en este momento la familia me dice qué es lo que la persona quiere y el día de mañana lo va a hacer a través de un sistema de apoyo, ¿la sustitución sigue siendo igual? No. La gran diferencia entre sustituir la voluntad de alguien o apoyar que esa voluntad se exprese y se haga, la constituye el hecho de que en la toma de decisiones con apoyo, la elección final siempre es la que la persona ha elaborado como su propia decisión. Antes, la decisión final siempre estaba en el sistema, que todavía de alguna forma está vigente, siempre estaba en manos de otro, normalmente la familia o a veces una figura legal, sea un curador o un tutor, que era quien realmente ostentaba la autoridad para construir la vida del otro y para tomar las decisiones sin tener en cuenta, si no quería tenerla, la voluntad de las personas con discapacidad. Y este es el gran cambio. Este es el gran cambio que tenemos que reconocer. Muchos preguntan, pero ¿por qué es importante este derecho para las personas con discapacidad? Mire, en los talleres que yo he implementado en muchos países de Latinoamérica, cuando empezábamos a hablar sobre todo con las familias y muchas veces también con los jóvenes, pero sobre todo en el ámbito de las familias, siempre nos decían lo mismo, no, mi hijo toma las decisiones que quiere, no, mi hijo lo escuchamos, no, mi hijo es reconocido en la comunidad familiar, no, mi hijo tiene amigos. Y entonces cuando bajábamos a lo cotidiano, veíamos que realmente qué decisiones eran las que podían tomar los miembros de esas familias que tenían alguna discapacidad. Muchas veces, de pronto, no podían ni siquiera decidir cómo se iban a vestir. La forma de vestir venía decidida por sus familias. Aunque trabajaran, no podían definir qué hacían con su dinero. No podían decidir si utilizaban el transporte público o no. No podían decidir realmente qué amigos podían tener y no hablemos siquiera de lo que puede ser una relación sentimental. Entonces la persona no podía decidir nada. Realmente los demás lo toman y no es que tomaran las decisiones por ellos como algo ajeno, como algo que realmente no querían simplemente escucharlo, no. Normalmente se hacía con muy buena voluntad, se hace desde el temor de las familias, desde el temor a que las personas se equivoquen, de que las personas sean dañadas por los demás dentro de este ejercicio de su voluntad, que sean estafadas. Pero sin embargo, en el informe podemos ver cómo las personas dicen, las personas con discapacidad, los autogestores, dicen, nosotros también tenemos el derecho a equivocarnos. Nuestra voz debe de ser oída. Nada que se decida sobre nosotros debe de hacerse sin nosotros. Nuestra voz tiene que ser escuchada. Y las familias, a su vez, plantean el gran interrogante. Denos apoyo desde las organizaciones, desde la sociedad, para que sepamos escuchar esa voz, para que sepamos amplificarla, para que sepamos colaborar, para que sepamos hacer crecer a nuestros hijos y respetar ese crecimiento como personas. Y las instituciones nos dicen en el informe, enséñenos a respetar la voluntad de aquellas personas a las que damos nuestro servicio, a que la defensa de los derechos que estamos haciendo de las personas con discapacidad intelectual vaya hacia un camino seguro. Enséñenos a construir los aportes. Y los gobiernos preguntan, ¿cómo transformamos nuestro sistema de justicia? Ustedes van a ver dentro del informe
que les recomiendo la lectura. Esto es solo una presentación para llevar a la cercanía de un cambio que tenemos que llevar adelante entre todos nosotros. Se ve la necesidad de generar apoyos en la sociedad, apoyos efectivos, y cómo hay países que ya están intentando. Dentro del informe ustedes van a encontrar casos como el de la Columbia Británica en Canadá, donde se han implementado unos acuerdos de representación para que las personas puedan ser representadas por aquellos que realmente ellos quieren. Van a encontrar los casos de la India, donde se ha empezado por unas redes de apoyo a la inclusión social para oír la voz. Los casos de Checoslovaquia o de Bulgaria, donde se está trabajando ya en el diseño de un sistema de apoyos. Los casos de Inglaterra, donde también se van avanzando. Todo esto debe de servirnos, y es lo que se busca. ¿Qué es lo que pretende Inclusión Internacional con este informe que estamos poniendo a su disposición? Lo que pretende realmente es que hagamos un intercambio de saberes. Queremos proporcionar un conocimiento especializado a las organizaciones, a las personas, a las familias, sobre cómo materializar este derecho a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual, sean miembros de su grupo familiar, sean ciudadanos que viven en la comunidad que nos rodea, sean los clientes o los usuarios de las instituciones en las que están. También proporcionar elementos y conocimiento especializado para que podamos dar el debate sobre este derecho, que es el que ha sido más polémico y ha generado más resistencia en la implementación, resistencia incluso desde las propias familias. También se quiere ayudar a los facilitadores de los grupos de debate que están naciendo en los países para que puedan facilitar la comprensión de lo que es el derecho a decidir y sus implicaciones para las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Queremos también que este informe sirva para analizar los desafíos y las oportunidades que tanto para las personas con discapacidad intelectual como para sus familias, las organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de servicios, los gobiernos, la sociedad, y sobre todo para cada uno de nosotros como individuo de una sociedad que tiene que mejorar, que tiene que apreciar la diversidad que existe en su seno, que tiene que cambiar y ser una sociedad inclusiva. Estos desafíos son los que nos están presentando. Inclusión Internacional, a través de este informe que estamos presentando, quiere hacer una invitación a todas las organizaciones, a todas las familias, a todos los profesionales del sector de la discapacidad, a las personas con discapacidad y a todos y cada uno de los seres humanos que conformamos el conglomerado mundial, para que promovamos la efectividad del derecho a decidir de las personas con discapacidad como base del cumplimiento y aplicación efectiva de todos sus otros derechos. Tenemos que invertir tiempo, dinero, recursos en empoderar a las personas con discapacidad para que su voz sea oída, en facilitar la autogestión y para fortalecer la voz colectiva de las personas con discapacidad, pero también, y sus familias, pero también la voz individual. Tenemos que reconocer que todos somos interdependientes, que la diversidad es la riqueza que existe en todas nuestras sociedades, que las familias tienen un rol crucial que deben de desempeñar para forjar las relaciones sociales para conseguir sus apoyos y los de sus miembros con discapacidad en este difícil camino de hacer oír su voluntad. Las organizaciones también tenemos una responsabilidad grandísima y tenemos que desempeñar un rol de liderazgo como agentes de cambio en toda nuestra comunidad, en el entorno de los países.
la efectividad del derecho a decidir no la van a lograr las personas con discapacidad solas. No puede lograrse sin que se dé la inclusión en la comunidad. El derecho a decidir es mucho más que la eliminación de la curatela o de la tutela. Ya sé que tengo que terminar, solo terminar recomendándoles una vez más que lean el informe, lo tienen disponible en nuestra página. Tenemos que llegar a la inclusión real en la comunidad y tenemos que empezar por el reconocimiento de la voz de todos y de cada uno de los que formamos el colectivo mundial y especialmente de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Covadonga Fentanes, de Inclusión Internacional Colombia. Acá está tu público peruano que quiere realmente con un fuerte aplauso agradecer tu participación y decirte que nos agrada sobremanera poder tener coincidencias en estas expectativas que podrían parecer lejanas, pero que sin embargo son realidades que poco a poco se están concretando para beneficio de un colectivo tan importante, con tanto talento, con tanta capacidad y que sigue dando mucho que hablar, porque felizmente en nuestro país hay organizaciones como Fundación Telefónica o en el caso del Patronato Peruano de Rehabilitación que desarrollan ese trabajo conjunto para poder permitir que el conocimiento se expanda, que todos nosotros reconozcamos la importancia de temas como el derecho a tener una voz propia y que la voluntad sea reconocida. Tú ya lo decías, Mari, esto parece algo reiterativo, sin embargo, no se está dando, seguimos en el mismo tema. La convención es una herramienta importante y consideramos que a partir de ella, ese tipo de conversatorios y encuentros nos permiten continuar. Te invitamos a mantenerte en línea, por favor, recordar a todos los asistentes que en el portal de Educarred seguiremos difundiendo estos conocimientos y queremos a continuación invitar a subir al estrado a Luis Miguel del Águila, consultor internacional, asesor en temas de discapacidad del Congreso de la República. También a Ana María Adriasola, directora de la carrera de Educación Especial de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. A Teresa Tobar, presidenta de la Mesa de Diálogo y Acción Conjunta por la Educación Inclusiva y presidente del Foro Educativo. A todos los mencionados les pedimos por favor que pasen al frente para que nos acompañen en el siguiente panel de expertos, que es moderado por la señora Clemencia Vallejos, consultora internacional del Patronato Peruano de Rehabilitación. Muy interesante las palabras de María Covadonga, ella siempre tan entusiasta. A los presentes quiero informarles que María viene trabajando en este campo ya desde que funcionaba el grupo peruano, el grupo latinoamericano de rehabilitación profesional. Algunos de ustedes habrán tenido oportunidad de conversar con ella. Para hacer realidad estas propuestas tenemos un selecto panel que nos hará comentarios sobre los diferentes aspectos que María, a través de Inclusión Internacional, ha llegado a conclusiones, y la invitación a leer el informe también que figura en la página de Inclusión Internacional. Tenemos en primer lugar a Luis Miguel del Águila. Él es licenciado en Filosofía y magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ambos casos con tesis sobre discapacidad calificadas de sobresaliente. Actualmente es profesor de posgrado en dicha casa de estudios.
experto en temas de legislación, derechos humanos, políticas públicas, programas y proyectos sobre discapacidad. Realiza consultorías de investigación y publicaciones desde hace 9 años. Tiene 13 años de servicios en el sector público, 2 años en el CONADIS y 11 años en el Congreso de la República trabajando temas de discapacidad. De 2006 a 2012 representó a nuestro país ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, habiendo concluido su mandato luego de ser elegido primer vicepresidente de dicho comité. Un aplauso para Luis Miguel. Seguidamente, Ana María Adriasola, magíster en educación con estudios concluidos de doctorado en educación, diplomada en políticas educativas y desarrollo regional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en problemas de audición y lenguaje y aprendizaje del Centro Peruano de Audición y Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabaja en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y es directora del Programa Académico de Educación Especial. También igualmente la recibimos con un fuerte saludo. Y Teresa Tobar, ampliamente conocida en temas de defensa de los derechos a la educación de las personas con discapacidad. Ella fue creadora, forjadora de la actual Ley General de Educación y que no se está cumpliendo en todos sus aspectos, y muy conocedora de todos los artículos que la Convención por las Personas con Discapacidad nos imponen porque es mandato de ley, y sigue luchando aún en ese campo. Ella es actual presidente de la Mesa de Diálogo y Acción Conjunta por la Educación Inclusiva, asesora y consultora internacional, docente de la Maestría de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autora de varias publicaciones, siendo la última El balance y retos de la educación inclusiva, realizada con el auspicio del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias por tu presencia, Teresa. Un aplauso. Le damos la palabra entonces a Luis Miguel. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo quisiera en primer lugar agradecer y felicitar la publicación, la difusión del informe de Inclusión Internacional y la brillante presentación de María Covadonga. Yo solamente quería ayudar a complementar algunas ideas para la comprensión no solo del informe, sino de este tema de la capacidad jurídica o de la toma de decisiones de personas con discapacidad intelectual. La Convención de Naciones Unidas ha generado un cambio de paradigmas en el sentido de comprender que la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en la sociedad y en el Estado. Las personas podemos tener algún tipo de deficiencia física, sensorial o mental, pero la discapacidad es la imposibilidad de hacer algo, de incluirnos. Y eso es, digamos, tiene su causa en la sociedad o en el Estado, que no nos permiten los medios para realizarlo. Y vamos por un ejemplo. En el caso de una persona con discapacidad física, no es la persona con discapacidad que no puede subir acá a este estrado, por ejemplo. No es porque yo no pueda caminar. Si yo no puedo subir es porque no hay una rampa. Si existe la rampa, entonces puedo subir. Exactamente igual sucede en los casos de una persona con discapacidad intelectual. Si ellas no pueden hacer determinadas cosas, no es porque no lo puedan hacer, sino porque no se les brindan los apoyos necesarios. Y en el caso de la capacidad de tomar decisiones,
Eso es algo en lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Generalmente se piensa que las personas con discapacidad intelectual son como niños, y en tal sentido nuestro sentido proteccionista nos hace evitar que ellos tomen malas decisiones, y por evitarles las consecuencias negativas de esa mala decisión, simplemente no le damos la oportunidad de ejercitar esto. Sin embargo, entre las decisiones de vida diaria y las decisiones que tienen consecuencias jurídicas, es solamente una escala de grises. Y es difícil decir en qué momento comienza uno y termina la otra, pero si no se dan a un nivel, menos se van a poder dar a otro nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar toda una nueva forma de pensar y crear una serie de asistentes. Por ejemplo, yo no hubiese podido subir acá si no contara con un asistente personal que me ha ayudado. Las personas con discapacidad intelectual igualmente pueden conducirse y realizar exactamente igual todas las actividades de la vida diaria si ellos tuvieran algún tipo de asistencia. Y es eso lo que tenemos que hacer, que sociedad y Estado construyan esos asistentes personales que no les generen un sobrecosto, que sea un derecho y que les permitan realizarse a plenitud, desarrollar sus capacidades. Bueno, esto es lo que quisiera decir, solo ya después lo complementamos. Gracias. Gracias, Luis Miguel, y es muy importante el comentario que nos hace, que nos dice que él no podría subir esta rampa porque no puede caminar, él con ayuda sí puede trasladarse. Entonces siempre se van identificando las barreras sociales que existen, que los demás no pensamos en las necesidades que puede tener esa persona. Y también hace mucho énfasis en la persona con discapacidad intelectual, que ya, como también lo dijo María, pensamos que no son capaces de decidir por ellos mismos, y lo que tenemos que hacer, seguramente, como él lo dice, Estado y sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora vamos a escuchar desde el punto de vista de Ana María y la Universidad Femenina. Gracias. Bien. María Covadonga hace mención, dentro de todo lo que ha dicho, a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es un instrumento de derechos humanos con una dimensión social, ¿no? Donde se dice que todas las personas con discapacidad deben de gozar de todos sus derechos y libertades, indicándose todos los aspectos, todas las esferas de su vida para poder dar las respuestas o las adaptaciones necesarias. Y es precisamente en el artículo que ella menciona, el artículo 12, que dice que deben tener un igual reconocimiento ante la ley. Inclusive en el artículo 18 y el artículo 19 se dice que deben tener libertad a elegir su residencia, a elegir su nacionalidad en igual de oportunidades y libertades que los demás. Entonces, ¿a qué estaría llevando esta igualdad de todas estas personas ante la ley? A que, como bien ella dijo, las personas con discapacidad van a adquirir una personalidad jurídica y una capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y está ligada tanto a la personalidad del ser humano como de la voluntad, entendiéndose voluntad como la facultad para elegir algo, para realizar algo no. Esto significa entonces que esta capacidad jurídica le adjudica a la persona el derecho a decidir. Este derecho a decidir resulta muy importante porque el hecho de que decida va a hacer que logre el resto de todos sus derechos. En el informe
que menciona María Covadonga, ella menciona una estrategia y creo que ahora también lo ha dicho: el empoderamiento a la persona con discapacidad. ¿Y qué es empoderar? Es hacerlo fuerte, es hacerlo poderoso y no verlo menos. Empoderar significa entonces que a la persona con discapacidad habría que hacerla sentir en esas condiciones. Pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Conociendo su historia, conociendo su vida, conociendo su realidad, resaltando una serie de aspectos que hagan que esa autoestima, que su autocontrol y todas esas actitudes puedan crecer. Y si ese niño o esa persona no tiene historia, habría que crearla. Habría que crearla. Y aquí yo voy a hablar ya un poco más desde el campo en el que me muevo, que es el campo educativo. Particularmente creo de que si la persona con discapacidad tiene que decidir de forma independiente, pero no solo, eso es cuestión de cultura. Cultura que hay que formar. Y en este momento me estoy acordando, la señora Tovar presentó a inicios de este año el libro de la década de educación inclusiva, y en las 12 últimas conclusiones, 2 de ellas tienen que ver mucho con esto, que no hay mucha carencia de docentes inclusivos y hay que sensibilizar a la comunidad. Esto no se logra de un momento a otro. La cultura es ese conjunto de ideas, de creencias, de valores, de normas, de reglas que deben ser asumidas por un grupo. ¿Y a qué grupo me tendría que estar refiriendo? Al grupo de la escuela. Porque es ahí, a través de la práctica pedagógica, donde el maestro puede crear esa cultura inclusiva que se necesita. Porque las estrategias que mencionan en el informe de inclusión internacional, que es la ayuda de pares y la red de compañeros, también son las mismas estrategias que en los libros de educación inclusiva nos los dicen para crear ¿qué? Colaboración, tolerancia, cooperación, equidad, justicia. Y para crear cultura escolar, eso no se da de un momento a otro. Ese es un proceso. De repente, por la naturaleza de la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, uno de sus principios es formar a la alumna en valores. Y esa formación de valores la ayuda a atender a la diversidad, porque empieza por conocerse por ella misma. Y otra cosa que me puede a mí servir de base para decir que la formación de la cultura o el adquirir esa cultura para ayudar a decidir o para darle el apoyo a la persona con discapacidad a que decida, es que tenemos una estructura curricular, una malla curricular a lo largo de 4 años, donde se usa una metodología, ¿okay?, que nos lleva a eso, a la colaboración. Mucho se habla del aprendizaje cooperativo, pero nadie lo practica. Sin embargo, la tutoría, el aprendizaje colaborativo, el acompañamiento pedagógico ayuda en eso. ¿Y en qué termina esta ruta de 4 años de formación de las alumnas en la especialidad de discapacidad intelectual? En la rehabilitación sociolaboral y en el trabajo. Ese es el último curso que llevan en el último año, en el último ciclo, perdón. Trabajo con padres y comunidad. Y seguramente este tema tendríamos que reforzarlo, lo que acabamos de escuchar, para incluirlo en este curso. Para terminar, quiero decir de que leí una frase que la ONU el día 8 de octubre emite alrededor de 58 recomendaciones al Estado de México
sobre un informe que habían presentado sobre inclusión y discriminación. Y los nombraba a las personas con discapacidad como titulares de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Interesante también el comentario desde el punto de vista de su función, que es el de formar maestros. Es la tarea más grande y es la que va a tener el compromiso también de apoyar a las familias, porque todo esto hay que trabajarlo directamente con las familias. Gracias, Ana María. Es mucho realmente lo que sugiere tanto la conferencia, ¿no?, de María Covadonga como los comentarios. Voy a tratar de escoger algunas de las muchas ideas que se me vienen a la cabeza. Y la primera es que la convención realmente fue un hito histórico en la historia de la humanidad, ¿no? La filosofía que está detrás de la Convención de los Derechos con Discapacidad, que plantea, digamos, entre muchísimas cosas, esta que es esencial, y es que la sociedad es la que se adapta a las personas con discapacidad y no a la inversa, es el trabajo el que se adapta, es la educación la que se adapta, etcétera, contiene una manera distinta de entender la sociedad, ¿no?, totalmente diferente, ¿no?, de la que habitualmente está incluso en el resto de las normativas. Entonces creo que aquí hay incluso una discusión hasta legal, ¿no?, porque estaba leyendo hace poco a Martha Nussbaum, que ella tiene un libro que se llama Las fronteras de la justicia. Martha Nussbaum es una filósofa reconocida a nivel internacional, igual que Amartya Sen, y ella habla del desarrollo de capacidades y lo entiende las capacidades como las capacidades no intelectuales, cognitivas, sino como las capacidades de producir actos valiosos para la vida. Es decir, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que es artista está produciendo un acto valioso para la vida, o una persona con discapacidad intelectual que trabaja también está produciendo un acto valioso para la vida. Una persona con discapacidad intelectual que es honesta estaría produciendo un acto valioso para la vida, sobre todo en el Perú de hoy, diríamos, ¿no?, después de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si entendemos capacidad de esa manera, estamos entendiendo otra forma de capacidad, ¿no? Y entonces ella dice que en el contrato social, ¿no?, que viene desde Rousseau, desde los griegos, ¿no?, pero que, digamos, se ha ido afirmando con una serie de convenciones internacionales, comenzando por la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, que ahora es Derechos Humanos, no estuvieron todos los que tenían que estar. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en estos 5 minutos. No estuvieron todos los que tenían que estar. En primer lugar, no estaban las mujeres, por eso la primera, tampoco estaban los esclavos, ¿no? La declaración se llamaba Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Poco a poco se fueron incluyendo otros colectivos excluidos. En nuestro país, por ejemplo, se incluyen las mujeres al voto recién a mediados del siglo pasado. Los analfabetos recién votan en los años 70 con Velasco. Las personas con habla bilingüe, ¿no?, etcétera, recién se están incorporando a esquemas de educación inclusiva. Las personas con discapacidad con la convención dan un paso bien fuerte y con toda la legislación nacional que comienza a darse. Y bueno, hay otros colectivos que todavía no se incorporan, ¿no? Están las personas con diversa opción sexual, que todavía no son consideradas humanas prácticamente, ¿no?, todavía. Para todos estos colectivos, llámense personas con discapacidad, mujeres o diferentes opción sexual, en diversas etapas de la historia se las trató de manera degradante. A todas ellas se les dijo que eran hijos de los demonios, que eran desposeídas, a muchas se las mató. Hace poco estaba leyendo estoy leyendo unas novelas que narran la Segunda Guerra Mundial, donde aniquilaban a las personas con discapacidad, el nazismo, ¿no? Entonces, esa situación de que no entraban en el contrato social, no entraban, y entraron poco a poco, y cuando han entrado, dice Martha Nussbaum, han entrado de manera secundaria, o sea, en desventaja, como pidiendo ser incluidas. Y la Convención plantea no que sean incluidas, sino que la sociedad es la que tiene que considerarlas a ellas como parte de la humanidad. Entonces es otro paradigma, es una ruptura epistemológica muy fuerte, ¿no? Y por eso es que yo creo que tenemos que caminar, y con esto quisiera terminar en estos 5 minutos, no de hablar de sociedad inclusiva a sociedad diversa.
¿no? José Ignacio López Oria del Consejo Nacional decía que había que celebrar las diversidades, no solo admitirlas o aceptarlas, sino entender que la diversidad humana es parte de la humanidad. Y eso es una cuestión muy importante porque esto implica también un cambio del paradigma de éxito. El contrato social, también que Marta Nussbaum critica, ella dice que hay que celebrar un nuevo contrato social, estaría de acuerdo, un nuevo contrato social que celebre la dignidad, la diversidad humana, buscaba que todas aquellas personas que participaran en él tuvieran un beneficio que dar, ¿no? Y por eso es que, digamos, hemos llegado a la locura de que el que no produce beneficio, produce costo, y entonces no tiene derecho a participar en el contrato social, ¿no? Entonces muchas personas fueron incluidas, incluso es que cuesta tanto incluir a las personas con discapacidad porque tienen modelos de apoyo, tienen un montón de cosas que son costo y no beneficio. Y hay tantos estudios que tienen que demostrar una persona incluida produce beneficios y no produce tantos costos. Y estamos justificando la existencia de las personas con discapacidad cuando no tendría que ser así. Y Marta Nussbaum aborda especialmente el tema de discapacidad, el tema de género y el tema de la naturaleza, que dicho sea de paso, decía que no tenía voz en el contrato. Las personas que no participaron en el contrato o no producían beneficios o no entraban o entraban en condiciones de desventaja o no tenían voz. Las personas con discapacidad tampoco tenían voz. Entonces fue un asunto que se firmó sin considerar lo que ellos pensaban. Y decía, la voz de la tierra tampoco se consideró. Y es interesante porque justo ahora veía, ¿no?, que ha habido varios artistas de Hollywood que han comenzado a decir la voz de la tierra, ¿no? Creo que Julia Roberts está hablando a nombre de la naturaleza, otro artista a nombre de los árboles, otro artista a nombre de los mares, ¿no? Porque en este nuevo contrato social que hay que celebrar, que hay que marcar, tiene que considerarse todas las voces y plantear un nuevo paradigma. En ese sentido, sí, yo creo que la educación inclusiva es una de las... La acción inclusiva de la Convención en todas las esferas de educación, de trabajo, ahora de vida independiente y otras más que conquistaremos, ¿no?, en los diversos países, sí está marcando una diferencia. Está marcando una diferencia y está ayudándonos a avanzar, a cuestionar cada vez más ese contrato social que resulta siendo restringido y ampliarlo de hecho, ¿no?, a romper los límites de esa norma, ¿no? Y bueno, hasta aquí quisiera llegar. Muchas gracias. Gracias, Teresa. El escucharte realmente nos impulsa a manejar estas situaciones y encontrar, pues, todos los desafíos posibles y resolverlos para lograr lo que tú has destacado, la convención, que es lo máximo que ha podido ocurrir ahora para alcanzar este derecho a la inclusión. Gracias. Gracias a la mesa de expertos y queremos invitar a continuación a los asistentes a formular sus preguntas. Puede ser para los especialistas que nos acompañan en la mesa, como también para María Covadonga, quien está atenta a las exposiciones y a las preguntas de cada uno de ustedes. Sí, tenemos en la parte de atrás una consulta. Buenas tardes, un gusto escucharlos a todos ustedes. El tema que me preocupa mucho es el tema de inclusión educativa. Si bien a niveles de formulación se plantean estrategias, el Ministerio de Educación de alguna manera está ejerciendo una función en esto, pero no logra calar en las personas con discapacidad, que es el punto importante. No solamente con normas, leyes y reglamentos se logra una educación inclusiva o incluir a las personas en el tema de educación. El tema de educación para mí es un tema básico, importante y determinante. No se está tocando en este momento en el país. Existe un CONADIS que en los últimos 2 años no ha hecho nada, absolutamente nada por la educación inclusiva. El Ministerio de Educación está trabajando en el tema, pero de una manera muy esquiva a la realidad. No se reconoce a la persona con discapacidad que no está aprendiendo. Se logra de alguna manera informes que hay una educación inclusiva, pero los padres no ven educación inclusiva en sus casas, en las tareas y en el desarrollo de sus hijos.
Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de una educación inclusiva o una educación social si es que no se está trabajando en el meollo del asunto? Más profesores inclusivos son necesarios en el país. Una sociedad abierta no es suficiente. Organizaciones abiertas no son suficientes. Se necesita trabajo, se necesita obra. Y si no hay obra, estamos justamente muy lejos de la realidad. Creo que este tipo de foros son importantes para decir nuestros puntos de vista y también para unir esfuerzos. Yo agradezco la formulación y la invitación de la doctora Covadonga de que unamos esfuerzos por lograr un empoderamiento. La educación es tarea de todos y creo que todos debemos participar en esta educación. Y yo les agradezco sus comentarios. Yo, como padre de una persona con discapacidad, siento verdaderamente que estamos en un camino, pero no solamente tenemos que trabajar en ideas, sino también en cuerpo, ¿no? Cada día, cada uno de nosotros formular este cambio de cultura, este empoderamiento en cada persona que tenemos a nuestro alrededor. El comentario lo hacemos posteriormente, escuchamos las preguntas entonces. Acá el señor había pedido el uso de la palabra. Sí, buenas tardes con todas. Mi nombre es Julio Rondiner, soy psicólogo, egresado de San Marcos, de la asociación Céfiro. Somos personas con VIH y trabajamos dentro de la Mesa Temática Nacional sobre VIH dentro del Foro Salud, que es un foro muy parecido al Foro Educativo. Yo estoy muy fascinado con el tema de la discapacidad. En el año 2000 me involucré como psicólogo en educación especial pública, porque un bonito esquema. También hemos apoyado a las compañeras de UNIFE a través de la pastoral, con la hermana Corrales. Y bueno, nos fascinó mucho ese tema. Entendemos que el análisis podría ser de Esparta a Lima. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad inclusiva, ¿no? Antiguamente la gente era sacrificada. La exclusión es una forma de sacrificio también que se hace a las comunidades que no se quieren. En la educación pública hay otra realidad diferente. Hacer inclusión con la educación estatal es todo un desafío, porque el recurso humano no es el más adecuado. El otro detalle es, en el marco de los derechos civiles y políticos hemos avanzado bastante, aunque hay una brecha. Todavía es difícil registrar a los discapacitados. Hay un forado que lo estamos viendo porque participamos dentro del Consejo Nacional de Salud en el Comité Nacional de Discapacidad. Yo soy representante de las organizaciones sociales de la comunidad. Y conseguir que los discapacitados tengan acceso a la certificación, a la acreditación, al registro, al certificado de incapacidad para que tengan una pensión no contributiva es todo un gran problema. Del otro lado, nosotros entendemos que es una población que eleva los costos. O sea, mantener un discapacitado cuesta 10 o 20 veces más que mantener una persona sin ninguna discapacidad con una capacidad productiva mucho más eficiente. Y la sociedad entiende eso, y la sociedad prioriza lo que es más rentable. Por otro lado, nosotros entendemos que en el escenario de las múltiples discapacidades podemos encontrar, como yo lo he visto en la educación pública, un síndrome de Down asociado a una ceguera, asociado a una sordera, asociado a un retardo mental. ¿Qué hacer en estos casos? No podríamos tirarlos al río como hacían los espartanos. Tenemos que ver por esa vida y ver cómo la sociedad invierte. El Estado debe invertir. ¿Cuánto invierte el Estado en discapacidad? Poco o nada. ¿Cuánto le interesa el tema? Ni en la reforma de la salud ha estado involucrado como un componente. Entonces, lo concreto es, ¿qué hacemos nosotros en nuestros espacios de sociedad civil? Pues somos sociedad civil. La Fundación es parte también de la sociedad civil. Y concretamente, los derechos económicos, sociales y culturales desde el Pacto Internacional nos dice que el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y los entornos favorables son una condición básica y fundamental para que la persona se desarrolle. La OIT nos dice que la discapacidad, el indicador de inclusión, no es cuántos talleres hacemos ni cuántas currículas modificamos para que sean inclusivas, sino que esa persona logre insertarse laboralmente y se desarrolle en igualdad de oportunidades que el resto. Esa es la indicación de OIT. Tenemos, por último, en el campo de la sexualidad. Nosotros sabemos siempre que los discapacitados son una población que sufre abuso sexual. Yo tengo 2 personas con retardo mental, mujeres con VIH, infectadas justamente por esa condición de vulnerabilidad. Una muerta en Loaiza, porque es pobre,
La otra, a duras penas hemos hecho incidencia para que puedan darle trabajo y la acaban de despedir siendo una persona con retardo mental leve, con resolución del CONADIS, con VIH, porque esa es la realidad. Es una población que socialmente no vende, al Estado no le interesa favorecer. Las luchas que se han conseguido para la inclusión del Down, de otros daños, ha sido a través de los padres, quienes han peleado para que sean reconocidos. Pero para la valoración falta todo un proceso histórico-social que va desde Esparta. O sea, muchos van a quedar en el camino, relegados, y muchos van a morir socialmente porque no les interesa financiar el desarrollo de una persona con discapacidad. Para los efectos de una mejor comunicación, vamos a pedir a los asistentes que al referirnos utilicemos el término adecuado, que es personas con discapacidad. A ver si nos deja Gloria comentar con respecto a las preguntas. Primero solicitarles a los panelistas si alguno tiene una respuesta, pero yo en forma particular con respecto al que ha participado la última vez, quiero decirles que efectivamente tiene razón. Solamente cuando se mueve la sociedad en su conjunto, cuando hay grupos que reclaman, algo sucede. Mucho recuerdo que en el año 81 más o menos recién se declaró una ley para los impedidos, porque fue una marcha de personas con discapacidad al Congreso. Desde ahí recién se empezó a pensar en el CONADIS, que lógicamente por falta seguramente de formación de sus funcionarios no ha llegado a lo que esperamos de un CONADIS como es en otros países, ¿no? Entonces, la respuesta mía sería: unámonos, formemos redes, hagamos llegar nuestras voces en todos los medios para que así las autoridades se sientan responsables de que existe una población que tenemos que atender. Y si hablamos de la educación, pues acá le puedo pasar a Teresa, que es la forjadora de todas estas luchas, y como madre de una persona con discapacidad también puede decirnos algo más. Sí, bueno, siempre hay mucho que decir, pero bueno, a mí me parece bien interesante, es bien fuerte esta afirmación que ha hecho el comentarista, decir la exclusión mata, ¿no? O sea, no solamente tenemos que matar como en la Edad Media, podemos matar, ¿no? Excluyéndolos, ¿no? Y pensando en personas con discapacidad intelectual, precisamente, que es, digamos, el eje del tema hoy, las personas que tienen discapacidad intelectual y que llegan a los 18 y 20 años, parece que se les terminara la vida, ¿no? No tuvieran opciones. Cuando otra persona con esa misma edad y que no tiene discapacidad comienza su vida. Esto de por sí es un sinsentido, ¿no? Entonces, creo que el tema que nos está convocando ahora es cómo ir más allá de lo que ya hemos logrado. Es cierto, ¿no?, como ha dicho Rodolfo, que la inclusión educativa tiene todavía muchas limitaciones y se debe obviamente a la escasa prioridad que todavía se le presta. Es cierto también que la inclusión laboral está recién empezando y que al igual que la inclusión educativa requiere apoyos, ¿no? Así como hay modelos de apoyo, sí, lo hemos creado con Clemencia y con mucha gente en el Ministerio de Educación, el modelo de apoyo, de soporte a la educación inclusiva, y que no se está cumpliendo, y por eso es que los niños están depositados en las aulas y no necesariamente incluidos. Para una inclusión laboral también se requiere un soporte, ¿no? Que ahora que yo sepa lo está haciendo el Ministerio de Trabajo de manera limitada con algunas instituciones, Tabesbadis y otras instituciones que están haciendo el esfuerzo, también la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, están impulsando, pero no debería ser así. Lo que pasa es que no hay una conciencia de que eso es un derecho, ¿no? De que las personas tienen derecho a ese apoyo. Y esto es muy difícil todavía de conseguir, pero en esa lucha estamos. No podemos solamente dar el apoyo y seguir trabajando, sino seguir peleando por los derechos, ¿no? Y lo último, bueno, sí, pues estamos en un país diverso, y al pelear por los derechos nos encontramos también en el campo, por ejemplo, de la educación y en muchos otros, ya siempre rompiendo, cuestionando los esquemas, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de que todos los niños tienen derecho a aprender, ¿no? Pero aprender pues de acuerdo a su diversidad, decimos nosotros, ¿no? Hay un instituto peruano, el CINEACE, ¿no?, de acreditación de la calidad educativa, que debe acreditar los aprendizajes y que apunta a que todos los niños logren los aprendizajes básicos en lectura, escritura, ¿no?
y nos dicen, bueno, ¿y cuáles son los estándares para educación especial? Nosotros le decimos con clemencia, no hay estándares, no pueden haber estándares, son diversos, no puede haber un estándar. Desde ahí nomás ya se rompe y nos miran así, ¿no? Entonces, y estamos en esa pelea. Y así como esa, en muchas otras, ¿no? Y creo que no debemos, es como que tenemos un doble desafío, avanzar en lo que se puede dentro del modelo que tenemos, ¿no? Presionar, trabajar, conquistar derechos y al mismo tiempo ir cuestionando, ¿no? Ir rompiendo, ir ocasionando dilemas de pensamiento, dilemas de visión, de cosmovisión de sociedad. Ese es el doble reto que tenemos, ¿no? Todos nosotros, toda la comunidad que trabaja en este tema. Gracias. Buenas tardes. Escuchando a los ponentes, llegó a hacer este comentario, ¿no? Que los temas de inclusión no deben ser tratados solamente en facultades de educación, ¿no? Sino en todas las facultades. El niño de hoy es el adulto del mañana, y si cada profesional no es consciente del derecho de inclusión, no se van a poder dar las realidades de inclusión laboral. Y una pregunta para la doctora Tobar, ¿qué le diría usted a un padre de familia que está decepcionado por la inclusión educativa? Gracias. La última pregunta, por favor. Bueno, yo le diría en primer lugar que no le ponga techo de cristal a su hijo y que busque como sea a salir adelante, ¿no? Si no puede, si la educación inclusiva que le están ofreciendo no se la están ofreciendo realmente, porque si si el chico no se siente bien y no está logrando desplegar sus capacidades, eso no es inclusión. Se tiene que pelear o porque le den una inclusión, como se decían antes, señalaban ahí varios, con todo lo que esto significa, con todas las condiciones de modelo de apoyo y de soporte, o si no, bueno, buscar otra opción, ¿no?, de desarrollo de capacidades de su hijo para que logre su desarrollo de capacidades como realmente tiene derecho, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? O sea, no se le puede decir, bueno, en aras de la inclusión tú sigues a tu hijo, lo sigues matriculando donde está, ¿no? Y entonces tiene que dar su lucha personal al mismo tiempo que la lucha colectiva, y entonces si ella conoce que esa oferta educativa inclusiva es limitada, tiene que compartir esa información para, entre todos, seguir planteando que esa oferta educativa inclusiva sea de verdad. Gracias. Ya, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solamente una recomendación, más que una pregunta. Ya prácticamente hemos estado en muchos foros y verdad que sabemos bastante de teoría y como les digo, mucha declaración, ¿no? Mucha teoría. Un foro es rico cuando realmente hay el diálogo es abierto con lo que estamos aquí presentes, pero cada quien estamos en el llano y de repente traemos buenas prácticas, que eso es lo que se debe salir para copiarlo. Porque sinceramente siempre estamos que los postergados de siempre, la población vulnerable, que es niño, mujer, personas con discapacidad, LGTB, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, es verdad que estamos cada quien buscando que se resalte su derecho por su lado como islas. Entonces, yo como recomendación no diría, por ejemplo, al señor que trabaja en el Congreso, ¿no?, que por favor recomiende a todas las universidades del Perú, sea privada o sea pública, que por favor bajen a hacer sus prácticas profesionales, bajen, aunque sea un ciclo, en la comunidad. Ahí enseñen tanto en la comunidad o en los mismos colegios, que tanta falta hace que esté un psicólogo, un trabajador social, para escuchar los problemas de tantos escolares, inclusive los mismos profesores que están con problemas. Deben ellos bajar y hacer sus prácticas ahí en el llano, in situ, y enseñar a la población, a los dirigentes, a saber hacer vigilancia ciudadana. Vigilancia. Porque prácticamente el desarrollo humano está a un lado, el desarrollo económico está a otro lado. Y cuando dos deben marchar juntos. En ese sentido les pediría que eso es lo más importante. Otra cosa, en todos los distritos hay planes de desarrollo concertados. Y en esos planes de desarrollo concertados hay líneas de trabajo. Y la discapacidad, o sea, lo que es problema de discapacidad, también existe. Y estamos ahí, para toda la población ahí, para reclamar que exista, porque al existir el plan de desarrollo concertado, eso ya está en la obligación de trabajar el gobierno local.
¿no? Ese sería como una recomendación, porque realmente que estamos todos bastante alejados porque nos falta bastante diálogo y conocerle, de todos nosotros, conocer, señores, hay esto y lo otro para poder aplicarlo, porque si no vamos a ir siendo en teoría, teoría y teoría. Muchísimas gracias. Gracias por su recomendación. Estamos con el tiempo bastante corto y les ofrezco algún comentario. Sí, si ustedes María tienen Covadonga deseo. también quiere cerrar. Tengo entendido que las personas que estudian educación obligatoriamente hacen las prácticas, tienen que hacer sus prácticas. Nosotros buscamos los sectores más deprimidos socioculturalmente para que ahí las alumnas hagan sus prácticas. Lo que de repente deben hacer las facultades de educación es innovar su malla curricular para incluir todo aquello que se trata de inclusión, para de esa forma cambiar la cultura escolar y a largo plazo llegar a lo ansiado de tener una sociedad para todos. Gracias. Muchas gracias. Miguel quería hablar unas palabritas finales antes de darle la palabra a María Covadonga. Sí, bueno, dos palabras finales. Los desafíos de este cambio hacia la inclusión son muy grandes y este cambio solo se va a lograr si se trabaja en todos los niveles. O sea, no podemos esperar que sean las autoridades, ¿no?, que sean las instituciones los que hagan o dirijan el cambio. Nosotros también, desde la base, desde la sociedad civil, somos los principales responsables de que este cambio se realice, sobre todo cuando es un cambio de tipo cultural. Comenzar nosotros con nuestros propios hijos, alrededor de nuestras familias y involucrando a todos los círculos que estén relacionados, es la única forma en que vamos a lograr que estos cambios se den. Gracias. Gracias, Luis Miguel. Agradecemos la participación del panel y le damos la palabra a María Covadonga, que está para participar aún. Sus palabras finales. Ya. Perfecto. Te escuchamos, María. Te escuchamos, María. Muchas gracias. Quisiera primero agradecer la gran participación que ha suscitado este debate y el de los expertos que han además complementado la exposición. Son solamente unas observaciones breves. Una tiene que ver con el tema del pacto social. Realmente ese es el carácter esencial que tiene la convención. La convención, esta vez y por la forma como fue hecha con la participación de la sociedad civil, es precisamente eso, un gran pacto sobre los derechos y sobre la forma de garantizarlos y cómo el Estado debe en un ámbito de corresponsabilidad, debe de garantizar estos derechos ciudadanos. Hay que evitar pensar que la Convención es una norma de reconocimiento de derechos. Por el contrario, la Convención es un gran pacto sobre la forma en que los Estados deben de garantizar estos derechos y su funcionamiento. Esa es una de las cosas. El otro es que precisamente la óptica desde la que tenemos que ver la discapacidad y con ella todas las nuevas realidades, incluyendo la educación incluyente, tiene que dejar de ser una óptica de costos, es una óptica de derecho. No podemos nosotros mismos además hablar de que es tan costosa la enseñanza de una persona con discapacidad. No. El recurso más costoso que invierte un Estado es aquel que no es productivo. Es aquel del estudiante que entra a un aula y sale sin ninguna formación porque no ha querido aprovechar las opciones educativas o las posibilidades. Por eso nunca podemos decir que un estudiante con discapacidad es más costoso. Costoso para un Estado es no garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Otra cuestión es que no solo las familias han conseguido impulsar los cambios. Desde hace unos años a esta parte, el movimiento de autogestores
es esencial como inductor del cambio social, de la mirada en relación con las personas con discapacidad y el enfoque de derechos. Y no hay que confundir, hay mucha confusión cuando se habla de autogestores. Muchas veces se piensa que autogestor es aquel que desarrolla un emprendimiento productivo. No, autogestor es aquella persona, y concretamente hablando en el campo de la discapacidad intelectual, es aquella persona con discapacidad intelectual que asume el control de su propia vida, se empodera y lleva la voz de su colectivo ante las instancias y las realidades sociales. Y por último, que cuando se habla de independiente, pero no solo, hacemos referencia básicamente a que la mayoría, tanto de las personas con discapacidad como de las organizaciones y de las familias que han participado en la elaboración de nuestro informe, dicen que requieren realmente, para hacer efectivo su derecho, de una guía que les permita salir, de unos apoyos que les permitan salir también desde esa exclusión en la que durante mucho tiempo han estado viviendo, poder identificar las opciones sobre las cuales pueden decidir, poder identificar también la consecuencia de sus acciones. Son apoyos profesionalizados para conocer el manejo social, para que las personas que han estado viviendo en situaciones de marginación o de desconocimiento desde la sociedad puedan realmente acceder al ejercicio de sus derechos con inclusión. Eran solamente unos conceptos, y decir que es verdad que estas etapas de la educación inclusiva no han sido fáciles ni para las familias, ni para los alumnos, ni para los profesionales, pero es obligación de todos nosotros ser garantes del derecho a la vida en la comunidad, que pasa por la educación incluyente, y para eso tenemos que insistir, mantenernos en esa acción defensiva, persistir y nunca desistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Queremos agradecer tu generosidad por ese tiempo que nos has dedicado, como también por la amabilidad de tus conceptos, el compartir todas las experiencias que nos van a servir a nosotros para poder reflexionar y tener un punto de vista mucho más amplio a partir del compromiso que debemos asumir cada uno de nosotros desde nuestros roles. Tenemos acá estudiantes universitarios, padres de familia, profesionales, y todos y cada uno de nosotros debemos asumir un compromiso y no solamente esperar que una autoridad o que exista alguien que haga las cosas por nosotros. Hay un colectivo importante, hay muchas cosas por hacer, y es lo que María Covadonga nos está dejando como tarea. Queremos agradecer infinitamente a Luis Miguel del Águila, consultor internacional, Ana María Adriasola, directora de UNIFE, a Teresa Tobar, presidenta de la Mesa de Diálogo y Acción Conjunta, y naturalmente también a una especialista muy reconocida y estimada, la señora Clemencia Vallejos, consultora internacional y representante del Patrimonio Peruano de Rehabilitación. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos. Les pedimos de manera encarecida que solamente sea de 5 minutos.